Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a buscar en Mateo capítulo 16, versículo 21. Amén. Mateo capítulo 16, versículo 21 dice de esta manera: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare el mundo entero y perdere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Así que acá vemos que estaba Jesús con sus discípulos. Venía todo bárbaro, ¿no? Veían predicar a Jesús, veían sanar enfermos, recibían un montón de enseñanza de Jesús, pero llegó un momento donde Jesús comenzó a hablar del camino de la cruz. Comenzó a hablar de lo que él iba a tener que pasar, ¿no? Y ahí medio como que todo se empezó a derrumbar para los discípulos, ¿no? Entonces, lo primero que podemos ver es que en el versículo 21, que en el camino hacia la cruz descubrimos quién es verdaderamente Jesús. Porque dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Amén. En el camino hacia la cruz, en el camino, en la búsqueda de Dios, del conocimiento de Dios, nos vamos a encontrar que vamos a conocer realmente quién es Jesús. Porque muchas veces tenemos malas imágenes de Jesús. Tenemos allí cosas que están totalmente equivocadas, ¿no? Entonces tenemos falsas expectativas de lo que Dios va a hacer con nosotros, ¿no? Entonces los judíos pensaban que Jesús era el rey de los judíos porque iba a destronar al imperio romano, y entonces iba a gobernar él sobre todo lo que era allí Israel. Pero la realidad es que Jesús no vino a gobernar humanamente. Jesucristo vino para gobernar en los corazones. Amén. Y nosotros muchas veces tenemos esas falsas expectativas. Pensamos que venimos a Dios simplemente para que Él solucione todos mis problemas, ¿no? Pensamos que Dios es como Aladín, que frotamos la lámpara y ahí Él sale y dice cuánto. Obviamente nosotros decimos Dios, si diríamos Dios tiene más deseos que 3. Pero pensamos que Dios funciona de esa manera, que es como un Papá Noel que tiene toda clase de bendiciones, y cuando yo necesito, Él allí sale y me da todo lo que yo quiero. Pero la realidad es que Jesucristo es mucho más que eso. Jesucristo es mucho más que una bendición que yo pueda obtener aquí en la tierra. Jesucristo vino
y no solamente para los judíos que no lo entendieron y hasta hoy en día no lo entienden, sino que vino a gobernar sobre cada uno de nosotros. Porque tenemos que entender algo esencial. Y no venimos a la iglesia para que Dios solucione todos mis problemas. Vengo a la iglesia para conocer más de Jesús. Y en el camino del conocimiento está el camino hacia la cruz. Allí Jesús comenzó a enseñar cosas más profundas de todas las que había enseñado antes. Y estaba enseñando sobre su propio sacrificio, sobre la propia muerte que él iba a tener. Entonces muchas veces nosotros pensamos que Dios es un Dios, obviamente cuando nos pasan cosas malas, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Pero la realidad es que no tenemos que confundir lo espiritual con lo sobrenatural. Una cosa es lo sobrenatural y otra es lo espiritual. Las bendiciones de Dios son espirituales, porque son eternas, porque son para siempre. Lo sobrenatural es el poder de Dios obrando en lo natural. O sea que si obra en lo natural, opera un milagro, pero ese milagro va a caducar. Vos podés estar enfermo terminal y Dios te sana por un milagro, pero te vas a volver a morir. Entonces, está bueno lo sobrenatural, son las señales que Dios opera para que la gente crea, pero la realidad es que para nosotros los cristianos tenemos que ir mucho más profundo. Y los discípulos decían, ¿cómo? Jesús, si va a ser el rey y ahora va a morir, ¿cómo va a morir? No podían comprenderlo. Porque humanamente eso era una derrota, no era una victoria. Y ahí vemos a Pedro, que por lo menos era el impulsivo que siempre ponía la cara, porque todos los discípulos pensaban lo mismo, pero nadie le decía nada. Pero Pedro se manda ahí y dice, lo llama aparte y dice, mirá, Jesús, si tuviste compasión de tantas personas, tenés compasión de vos mismo. Y no te acontezca nada de esto que estás diciendo. Pero Jesús enseñaba sobre la necesidad que eso tenía que ocurrir, porque ahí estaba la salvación eterna para todas las personas y el implantar el verdadero gobierno que es Jesús gobernando en nuestros corazones. Amén. Entonces vemos ahí, versículo 22 dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Nosotros acá lo criticamos con el diario del lunes, criticamos a Pedro, pero nosotros ¿qué le hubiéramos dicho a Jesús? ¿Le hubiéramos dicho lo mismo o cosas peores? Pedro amaba al Señor y entonces no quería que sufra, porque la naturaleza humana no quiere sufrir. No queremos el sufrimiento, no soportamos muchas veces el sufrimiento. Entonces, en nuestra mente natural no entiende que Jesús tenía que padecer y era necesario, estaba profetizado, tenía que cumplirse la palabra de Dios y aparte tenía que cumplirse la salvación para toda la humanidad. Entonces Pedro le dice, por favor, tened compasión de vos mismo, que nada de esto te acontezca. Y Jesús dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Amén. En el camino hacia la cruz nos vamos a encontrar con muchos Pedros que nos van a querer derivar de la voluntad de Dios. Porque esto no es algo que, bueno, Pedro lo hizo en ese momento, pero si lo volvemos a nuestra vida, Jesús dijo,
no dijo que Pedro era Satanás, sino que reprendió al enemigo porque estaba operando a través de Pedro, diciéndole algo que a su propia carne le gustaba, ¿no? Porque le decía, no, que no te acontezca esto. Jesús podría haber dicho, me parece bárbaro el consejo que me da Pedro, me voy. Porque me aleja del dolor, me aleja del sufrimiento, me aleja de todo aquello que mi carne no quiere. Entonces, cuando estamos en el camino hacia la cruz, van a haber muchos Pedros que se van a levantar para desviarnos de la voluntad de Dios. Muchos Pedros que nos van a decir lo que nosotros queremos oír. Muchos Pedros que nos van a endulzar el oído. Muchos Pedros que van a buscar siempre el camino más fácil. Y hay tantas cosas hoy en día que nos desvían de la voluntad de Dios, del conocimiento de Jesucristo. Por eso a veces ponemos la fe en métodos financieros. Hoy en día hay tantos en las redes sociales prometiéndote ganar miles y miles de dólares. No sabemos cómo, hay un montón que están presos ya. Entonces decimos, bueno, con este método, ahorrando de esta manera, haciendo aquello, y pongo toda mi fe y mi confianza en eso. Pongo toda mi fe y mi confianza en la autosuficiencia, creyendo que yo puedo hacer todas las cosas, que yo entiendo todo, que yo comprendo qué es lo mejor para mí, para mi familia, para mi entorno. Y pongo en tantas cosas, en la psicología, en los gurúes, tantas personas con mensajes motivadores, que a veces nos gustan, pero realmente que si leemos entre líneas el contenido, no es cristiano, no es de Dios. Entonces muchas veces ponemos toda nuestra confianza en esas cosas, en vez de ponerla en la cruz, en la oración y en la entrega absoluta a Dios. En depender completamente de Dios. Nuestra carne a veces no quiere. No comprendemos que es lo mejor para nuestra vida. Cuando nos abandonamos. Hay un ejemplo, ¿no?, del guardavidas. El guardavidas lo que hace es que cuando va a hacer un rescate, toma a la persona como haciendo una yosipsu, ¿no? Una toma ahí en el cuello o abajo, y lo que hace es que, como la persona patalea porque está desesperada, se está ahogando, lo que hace es que lo deja que se canse. Lo toma y se queda un momento ahí para que la persona se canse, y cuando se canse de patalear, allí el guardavidas puede sacarlo del remolino del lugar que está. Y así es con el Señor. Muchas veces el Señor nos deja que pataleemos, no entendemos muchas cosas, pero cuando nos rendimos a Él, decimos, ya no puedo más, es ahí que el Señor nos lleva hacia sus propósitos que son perfectos. Por eso no estoy en contra de ningún método financiero, ni ninguna de la ciencia y todo lo demás. Pero digo que cuando ponemos solamente nuestra fe en eso nos desvía del Señor. Porque cuando nosotros lo que tenemos que hacer es rendirnos a Dios. Entender que el Evangelio no es un camino color de rosas. Dice la palabra de Dios, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Pero está hablando de que si Él venció el mundo, nosotros también lo vencemos por medio de Jesús. Está hablando de la eternidad también. Entonces tenemos que entender que muchas veces en el camino al conocimiento de Cristo nos vamos a encontrar con muchos Pedros que nos van a decir, mirá, a vos te conviene hacer esto, no hagas tanto acá, no sirvas a Dios, no te conviene esto. Y te van a buscar el lado fácil. Te van a buscar el lado que a vos te gusta.
Y vos decís, bueno, si me lo están diciendo acá, me lo dice acá, me lo dice este, me dice aquel, entonces debe estar bien. Pero Jesús sabía cuál era la voluntad del Padre para su vida y nada lo podía mover. Y por eso le dice, Pedro, apartate de mí porque vos estás viendo con ojos naturales, estás viendo como todos los hombres naturalmente, que no quieren el sufrimiento, que no quieren esto, no quieren aquello, y buscan la conveniencia de Jesús. Y Jesús dice, esta no es mi conveniencia, ni la mía ni la tuya, ni la mía ni la de todos. Imagínense si Jesús le hacía caso a Pedro y se alejaba de la cruz, se alejaba de su sufrimiento, se alejaba de su sacrificio. Hoy en día, ninguno de nosotros tendría salvación y vida eterna. Por eso, cuando nosotros venimos al Señor, hay una voluntad perfecta de Dios, que nosotros tenemos que saber, tenemos que alinearnos y no dejar que ningún Pedro venga a decirnos lo que tenemos que hacer o a dónde tenemos que ir. Tenemos que saber plenamente lo que el Señor quiere de mi vida y entonces es ahí que la voluntad de Dios se va a manifestar en nosotros. Porque quizás de nosotros, de cada uno de nosotros van a depender la salvación de muchas personas. Hay gente que dice, bueno, yo me aparto de Dios, total es mi vida. No, no es tu vida. Fuiste comprado por precio de sangre, la sangre preciosa de Jesucristo. Dice, y ahora vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo y ya no se pertenecen a sí mismos, sino que le pertenecen a Dios. Tu vida es de Dios. Tu vida ha sido diseñada para que compartas el Evangelio y para que muchas personas se entreguen a Jesucristo. Pero si te apartás, si le escuchás a Pedro y decís, no, yo mejor no lo hago, me aparto, me enfrío, ¿qué pasa? Muchas personas no van a conocer el Evangelio. Entonces no es tan sencillo, no es tanto que mi vida y esto, no, es tu vida. Cuando te apartás, se aparta tu familia. Cuando te apartás, se apartan tus amigos. Cuando te apartás, no estás manifestando la luz de Cristo y entonces no hay gente que se acerque. Y es más, se van a acercar personas inadecuadas que te van a llevar a lugares peores. Por eso tenemos que saber que van a venir Pedros que nos van a querer allí desviar. Pero nosotros tenemos que ir a la cruz. Tenemos que manejarnos con oración. Y tenemos que rendir toda nuestra vida y depender completamente de Dios. Porque Él sabe lo que es mejor para mí. Porque Él sabe mejor que yo. Y lo último, en el camino hacia la cruz, el negarse a sí mismo no es una opción. Ahí Jesús lo reprende a Pedro, pero les da una enseñanza a todos. Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Me acuerdo una vez, no me acuerdo de la prédica, pero Fabián Liendo había estado en el IBRP y él fue con una remera que decía loser, que quiere decir perdedor en inglés, y predicó sobre este pasaje. Porque obviamente nosotros somos más que vencedores y es la realidad la palabra, pero para ser vencedores tenemos que perder. Dice, el que quiera ganar su vida, y dice, bueno, me alejo del Señor, me alejo de sus propósitos, no quiero saber nada. Estoy cómodo, vengo todos los domingos, siento y caliento un asiento, pero después no me preocupo por nada, no evangelizo, no predico, no, nada. Dice, el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de Cristo, la hallará. Una frase que siempre me hace mucho, dice, si vas a gastar tu vida, gastala para Dios.
no dejes que el diablo te gaste la vida. Gastá la vida para el Señor. Amén. Entonces, lo increíble es que el Señor está renovando el llamado, porque los discípulos ya habían dejado todo, ¿o no? Cada vez que llamó a uno, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Pero ahora le da una nueva información, que le dice, bueno muchachos, hasta acá todo muy bonito, y todos decían, bueno, Jesús, mirá cómo sana, Jesús tiene gran fama, hay multitudes que lo escuchan, todo eso le gustaba a los discípulos. Pero ahora le dice, mirá, ahora tengo que padecer, voy a sufrir y voy a morir y voy a resucitar el tercer día. Y con esa información ahora le dice nuevamente el llamado, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, le está diciendo, si alguno quiere, porque muchos no iban a querer, porque desaparecieron. Cuando estaba la fama estaban todos, ¿no? Ahora, no, muerte no me gusta, esto no me gusta, padecer no me gusta. Y entonces dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ¿no? O sea que cada día nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Dice, yo tengo que menguar para que crezca Cristo. Por eso debemos entender esto de negarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva al mismo intelecto de Pedro. No, esto sí, esto me conviene y cuando no me conviene y no me gusta no lo hago. La realidad que el Evangelio es algo de abnegación, es algo donde yo tengo que negar mi propio yo, mis propias tendencias, mi propia voluntad, para que pueda manifestarse la voluntad de Dios. No podemos vivir en mi voluntad y en la voluntad de Dios siempre en una lucha. Tengo que ceder para que Jesucristo pueda manifestarse en mí. Como dice alguien, no es que yo sirvo a Dios, es que dejo a Jesús que se manifieste a través de mi vida. Nosotros por nosotros mismos no podemos dar nada. Dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Lo que es Jesucristo manifestándose a través de nosotros. Pero cuando no entendemos esto, dice, no, porque el Evangelio, y bueno, el Evangelio es para mi bienestar, es para sentirme bien. Yo voy a la iglesia y me siento bárbaro. Buenísimo, pero no es el propósito. Porque el día que te sientas mal y entonces, ay, Dios me falló. Entonces dice, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿No? ¿Qué representa la cruz? La muerte. Nosotros tomamos la cruz para ponerla en la cadenita. Y dice, bueno, soy cristiano, una cruz así. Pero no es lo que representaba en el pasado. En el pasado representaba vergüenza, representaba muerte. Porque morían de esa manera los criminales. O sea que de la manera que murió Jesús, que padeció y todavía murió en un lugar de vergüenza, en un lugar que no le correspondía. Y hoy nosotros decimos, no, pero ¿y qué dirán? No, y si hago esto me van a tildar, me van a rotular de tal o cual cosa, de religioso, de evangélico, de esto, que el otro. Y tenemos más vuelta que no sé qué. Pero Dios dice, tome su cruz cada día. Y tomar la cruz es morir al que dirán. Es morir a que, y capaz que no sirve de nada lo que haga. Es morir a que, ¿qué me importa lo que van a decir? No, es que me van a criticar. Te van a criticar igual.
La gente te critica porque hace o porque no hace. Entonces hace. O sea que tenemos que morir a todo eso. Porque la cruz representa eso. No representa problemas. La gente dice, tengo una cruz con mi familiar, tengo una cruz en mi vida porque tengo algo, esto, aquello. No, no son problemas. Porque dice que tenemos que tomarla nosotros cada día. O sea, nosotros tenemos la capacidad de tomarla o no tomarla. Y Jesús dice, si alguno quiere, pero si querés tenés que tomar estas cuestiones. Y dice, tome su cruz y sígame. ¿No? Seguir a Jesús es obedecerlo. Es hacer lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Entonces, de esa manera lo entendemos bien. Tenemos que hacer lo que Él quiere. Ahora, pongámonos a pensar, ¿cuál es el porcentaje de que hacemos lo que Él quiere y hacemos lo que nosotros queremos? No levanten la mano. Pero la realidad es que muchas veces nos manejamos con nuestros propios criterios, con nuestras propias formas. Y bueno, Dios me entiende. Y bueno, Dios todo es misericordioso. Y bueno, sí, la realidad es que sí. Nos tiene demasiada paciencia. Pero la realidad es que cuando después metemos la pata, decimos, Dios, ¿dónde está Dios? Y Dios está, pero dice, bueno, si querés meter la pata, metela. Y entonces buscamos en un montón de lugares. La realidad es que todo lo encontramos en Jesús. Y Jesús dice, si ustedes me quieren seguir ahora, porque ahora le di la información, voy a morir, voy a padecer. Ahora, si alguno quiere, tiene que hacer lo mismo que yo. Porque el cristianismo es seguidor de Cristo. Ser imitador de Jesús. Ni aún de Pablo, ni aún de este, ni de un de aquel, ni aún de Pedro, de Jesús. Y Jesús le dice, miren muchachos, si ustedes ahora me quieren seguir, van a tener que pasar lo mismo que yo pasé. Van a tener, obviamente, en otra escala, pero van a tener que negarse a su propia carne, porque Jesús lo hizo. En el Getsemaní Jesús dijo, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué tuvo que hacer? Negarse a sí mismo. Porque aún ni él dice, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. ¿No? Pero dijo, no, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí Jesús venció. En el Getsemaní, de rodillas, orando, venció. Y después tomó el rumbo hacia Jerusalén para morir. Determinado, porque ya había tomado la decisión. Pero si Jesús tuvo que negarse a sí mismo, ¿cuánto más nosotros? Tenemos que negarnos a nuestras comodidades. Tenemos que negarnos a sentir nuestros propios placeres, a sentir todo lo demás, ¿no? Con un propósito, obviamente, de ganar almas, de predicar el Evangelio. No estoy hablando que está mal la comodidad, no estoy hablando que está mal sentirse bien, no estoy hablando nada de eso. Estoy hablando que cuando eso toma el primer lugar en nuestra vida, nos comenzamos a chanchar, nos comenzamos a creer que estamos muy bien, pero la realidad es que estamos cómodos. Y vemos en la palabra de Dios que Dios siempre fue moviendo a los patriarcas, al pueblo, los iba moviendo porque se iban estancando, chanchando en los lugares y dicen, bueno, ahora estamos bien acá. Mismo cuando Jesús va al monte para la transfiguración, va Pedro, va Juan, y se comenzaron a hacer enramadas para quedarse. Y dice,
esto está espectacular. Jesús manifestado en gloria. Nos quedamos acá. Está Elías, representante de los profetas. Está Moisés. Está impresionante esto. Esta experiencia sobrenatural. Vamos a ser enramadas para que se queden acá acampando. Y Jesús le dijo, no entienden nada. Tenemos que bajar al pueblo porque hay necesidad. Y cuando bajan había un muchacho endemoniado y allí lo pudieron liberar. Las experiencias espirituales son buenísimas, pero no te puedes quedar con las experiencias. Tenés que bajar al pueblo porque en el pueblo hay necesidad. Amén. Entonces, entendamos que el Evangelio es mucho más que sentirme bien. Es mucho más de tener cosas y obtener cosas de parte de Dios. Es algo mucho más profundo. Por eso los discípulos en un momento, cuando salieron a predicar, dice la palabra que van a Jesús y dicen, Jesús, impresionante. Venían gozosos, dice, impresionante, hasta los demonios se nos sujetaban. Y Jesús dice, no se alegren por eso. Alégrense porque su nombre está en el libro de la vida. Amén. Porque eso es algo sobrenatural. Pero lo espiritual es que tu nombre esté en el libro de la vida. Porque la palabra también dice que en aquel día irán a Jesús y dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. Y Jesús le va a decir, ustedes no los conozco. Fuera de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que tu nombre esté en el libro de la vida. Lo más importante es lo espiritual. Y lo más importante es que Dios te dio la salvación y la eternidad para siempre con Él. Todo lo demás dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La ropa, la comida, las preocupaciones del día. Pedís os dará. Tenemos toda promesa. Pero la realidad es que lo más importante es que ya tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Y el Señor dice, ahora, si quieren venir en pos de mí, tienen que negarse a sí mismos. Si vienen en pos de mí, tienen que tomar su cruz, una disposición al sufrimiento, al que dirán, a la crítica, a esto o aquello. No dejar que nada ni nadie te pare en pos del camino y la voluntad de Dios. Que no haya Pedros que te diga, mirá, este es el camino más fácil. La palabra de Dios dice que el camino hacia la salvación es un camino estrecho, mas el de la perdición es un camino fácil. Entonces, aquí vemos que tenemos que seguirle. Tenemos que obedecer a Dios. Tenemos que decir, Señor, voy a hacer lo que vos pedís. Para eso vas a tener que negarte, porque tu carne va a decir otra cosa. A la primera de cambio, te va en una situación así, nada, ya dijo todo, no hago nada, ya no predico, no evangelizo más porque tuve una mala experiencia. No, hay que seguir adelante. Y dice ahí, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces vamos a estar orando, ya estamos terminando la prédica. Y vamos a pedirle que podamos tener esa voluntad. Amén. Que podamos decir, Señor, me voy a negar cada día. Voy a tomar mi cruz. No, porque me van a decir esto. No importa. Tampoco voy a reaccionar. Y voy a decir, Señor, te voy a seguir. Amén. Y ahí quedaron los menos.
quedan pocos. Pero el Señor es fiel. Por eso tenemos que saber que tenemos que conocer a Jesús. Y Jesús no es solamente un rey que va a gobernar en nuestros problemas. Es un rey que quiere gobernar en tu corazón. Cuando gobierna en tu corazón, cuando gobierna en tu vida, todos los problemas comienzan a desvanecerse. Porque cuando miramos a Jesús, cuando le conocemos a Jesús, no hay algo tan hermoso como Él. Y aún los problemas que parecen tan horribles, cuando está Jesús, no es tan horrible. Si Él nos lleva de su mano, tenemos asegurado de que vamos a salir de ese proceso, que vamos a salir de esa situación, porque Él está con nosotros. Y entonces, cuando realmente confiamos en el Señor, tenemos la victoria sobre toda circunstancia. Amén. Cuando entendemos que el Evangelio no es solo felicidad, que no es solo victoria, que no es solo estar completamente felices, la realidad es que al ver tantas personas afuera que no conocen a Jesús, no sé si hay tiempo para gozarnos. Porque la única manera de traer felicidad al corazón de Dios es cuando un alma se convierte a Cristo. O sea que después Jesús y el Señor están diciendo, ay, ¿quién les va a predicar a estos? Este tiene influencia sobre este, pero ahora medio que se descarrió y entonces este está en peligro. Este que le importa más el que dirán, entonces no va a predicar a ese lugar. No les habla, nadie le habla de Dios porque está en la calle, porque está sucio, porque está así. O no le habla a nadie porque es una persona de influencia en la ciudad y entonces tienen miedo de hablar incorrectamente. Entonces siempre hay el que dirán para un lado o para el otro. Y Dios está diciendo, pero si yo puse a mi hijo ahí para que vaya, pero mi hijo está diciendo, no sé, no me animo, yo soy poco, no tengo estudios, o yo soy mucho. Pero tengo que decir, Señor, no importa lo que pase, voy. No vas a morir. Hay libertad todavía aquí. De última te pueden echar, o te pueden decir, no quiero saber nada. Pero ante la necesidad tiene que haber una decisión nuestra. Jesús, aunque lo rechazaron, siguió adelante. Aunque los que decían, ahí va el que anuncia el Evangelio de Dios, y después en la cruz lo estaban escupiendo y lo estaban insultando, siguió adelante, siguió adelante, siguió adelante. Porque más importante es a lo que Dios le importa. Y a Dios le importan las almas. Nosotros ya estamos cubiertos, estamos bendecidos mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. Él nos cuida, nos ayuda, tiene misericordia de nosotros cada día. Pero los que están afuera sin Dios están atados por pecados, atados por droga, alcohol, sexo y un montón de cosas que lo están destruyendo. Y que su destino final será la perdición eterna del alma. Entonces tenemos que levantarnos, hermanos. Tenemos que decir, tengo que llevar a Cristo a las personas. Este lugar debe ser lleno, pero no por decir, no decimos para decir, tenemos la iglesia llena. No. Que el Señor haga que nos quede chico este lugar. Porque las almas necesitan a Cristo. Y cada uno de nosotros podemos traer a un alma para que reciba la palabra, para que reciba la bendición de la salvación. Y con todo eso conlleva todo lo demás. La añadidura de Dios es perfecta también. Así que vamos a orar.
Y vamos a pedirle a Dios que nos revele esta palabra y que podamos ser, dice, si alguno quiere venir en pos de mí. Esa misma pregunta está haciendo el Señor en esta hora. ¿Cuántos quieren venir en pos de mí? Aunque saben que la vida va a ser un poco difícil a veces. Si te dicen, venid al Señor, que la vida va a ser más fácil, te están mintiendo. La vida va a ser igual de difícil sin Cristo. Con Cristo va a ser que está Cristo con nosotros. Pero tratamos de salvarnos, de estar bien lo mejor que podamos, pero un día vamos a partir con el Señor y vamos a estar ahí con el Señor para siempre. Y ahí vamos a disfrutar eternamente de un cuerpo saludable, sin dolores, sin presiones, sin preocupaciones, sin cargas. Pero hoy en día la añadidura de Dios es que Él lleva tu carga, pero vos tenés que llevarla de Él. Y la carga de Dios son las almas. No hay otra cosa. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia, Dios, para que estés manifestándote, Dios. Señor, te pedimos en esta hora, Señor, que reveles esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos conocerte como realmente sos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, quebramos toda imagen distorsionada de tu persona. Señor, tu imagen, Señor, como alguien que nos tiene que dar, que nos tiene que bendecir sí o sí, oh Dios mío, o alguien que cuando tenemos problemas, vos tenés la culpa, Señor. Padre, en esta hora quebramos con todas esas falsas expectativas. Tú has venido para gobernar en nuestros corazones. Tú has venido, Padre Santo, Señor, para gobernar en nuestros pensamientos. Tú has venido, Señor, para gobernar nuestra vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, te pedimos en esta hora que estés manifestando, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo ahora nos comienza a ministrar, Señor, de los pies a la cabeza, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre Santo, Señor, si hay Pedros que se han levantado, Señor, oh Dios mío, para sacarnos del camino, Señor, para desviarnos, Señor, de tu perfecta voluntad, ahora todo eso, Señor, toda idea fácil, oh Dios mío, todo camino fácil, ahora, Padre Santo, lo quitamos de en medio en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Si hemos puesto la fe en cualquier, Señor, oh Dios mío, oh Señor, cosa humana, ahora, Señor, lo quebramos completamente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora, Señor, ponemos nuestra confianza en ti. En esta hora, Padre Santo, Señor, nos abandonamos en tus brazos, Señor, de amor, de misericordia, de gracia y de poder. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh Dios mío, y te pedimos en esta hora, Señor, el tomar la decisión de seguirte, Señor, oh Padre Santo, no sea una opción para nosotros, sino que sea, oh Dios mío, nuestra única, Señor, o único camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos nuestra semana en tus manos, Señor. Crea situaciones, Señor, oh Dios mío, para predicar, para compartir tu evangelio. Señor, crea situaciones para bendecir a otras personas en el nombre de Jesús, para alcanzarlos, Señor, oh Dios mío, con tu palabra, con tu salvación. Padre, sorpréndenos, Señor, en esta semana. Señor, opera milagros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, terminamos, hermanos, nos saludamos y bueno, recuerden, hoy a las 20 horas está la segunda reunión. Amén.